Comparten el tiempo de 20 minutos el diputado Pablo Hawking y el diputado Martín Lustó. Tiene la palabra el diputado Pablo Hawking. Gracias, presidenta. Estamos en un debate estratégico. Yo he escuchado la fundamentación del miembro informante y los distintos dictámenes de minoría, y obviamente discutir la relación con China va a resultar inevitable en los tiempos que vienen. Los cambios en el orden mundial han sido muy veloces. Fíjese, presidenta, que el pacto Roca-Runchiman se discutió en este Congreso hace 82 años. En 82 años pasamos de un mundo que giraba en relación a la potencia del Imperio Británico, pasando por la hegemonía europea, luego la norteamericana, ahora discutimos sobre la cuestión de China. Es poco tiempo para cambios tan profundos y por eso para nosotros este no es un tema que se pueda discutir en forma liviana. Hemos discutido en este Parlamento otros acuerdos con China, recuerdo el de la inmunidad de los bancos centrales, donde nosotros también expresamos alguna preocupación en relación a la relativización de la inmunidad de jurisdicción de los bancos. Y evidentemente Oriente, el Pacífico, China forman parte de un cambio estratégico mundial que es inevitable entender a la hora de firmar tratados, establecer relaciones con los que sin duda van a ser potencias decisivas en los próximos años. Es un mundo multipolar, pero no parejo, y claramente estar discutiendo un tratado con una nación que destina 280.000 millones de dólares en un fondo soberano para establecer relaciones con América Latina nos obliga a ser muy exigentes en el modo en que nosotros abordemos esa relación. Porque acá, mira, alguno puede tener más simpatía por uno u otro país, pero acá no resolvemos ningún tema diciendo, bueno, si en realidad firmamos esto con China, no lo firmamos con Estados Unidos, o en su momento no lo firmamos con el Reino Unido. Los intereses estratégicos de la Argentina dependen de cómo nosotros entendamos esos cambios globales, no de la simpatía que tengamos por una u otra bandera de otro Estado. Estamos frente a un acuerdo marco que a nuestro entender tiene deficiencias importantes. Mire, se citó mucho el acuerdo o los acuerdos firmados con España y con Italia cuando la Argentina recuperó la democracia en los 80. Eran acuerdos de inversión, pero hay una gran diferencia sustancial, más allá de las similitudes que citó el miembro informante. Esos tratados incluían en el tratamiento todos los convenios complementarios. No había delegación legislativa, había un tratado marco y se acompañaba en el tratado marco todos los acuerdos complementarios que lo incluían. Este proyecto de ley delega la facultad legislativa de discutir los tratados complementarios, le permite al Ejecutivo avanzar en los tratados complementarios sin que pasen por el Congreso de la Nación. Desde nuestro punto de vista es absolutamente equivocado, improcedente hacer esa delegación legislativa, porque además es un gran ejemplo de cómo se piensa la cuestión solamente en la coyuntura. Nosotros vamos a discutir tratados complementarios respecto a este tratado marco en 5 años, en 10 años, en 15 años. No sabemos quién va a ocupar el Poder Ejecutivo en ese momento, sí sabemos que el Congreso no los va a discutir y entendemos que eso es un error que además tiene una complejidad desde el punto de vista legal y constitucional. Después de los tratados con España e Italia, la Argentina firmó otros tratados internacionales que no se han mencionado, pero que son muy importantes, porque son tratados interamericanos y globales sobre medidas anticorrupción. Y esos tratados que incluyen medidas anticorrupción, que la Argentina firmó y ratificó, precisamente tienden a evitar muchas de las cuestiones que a nuestro entender este tratado abre, y que es en las preferencias dadas a los estados extranjeros la posibilidad de potenciar actos de corrupción al desplazar las leyes nacionales de contratación. Porque por más que hay una mención genérica, acá lo que queda claro es la habilitación para concesiones directas, ni siquiera condicionando el porcentaje de lo que el Estado extranjero invierte. Entonces, fíjese
que si China financia podemos hacer contratación directa, pero además la podemos hacer si el financiamiento chino abarca el 10% o el 5%, porque no está establecido, y es una de las reformas que proponemos, al menos un porcentaje mayoritario del financiamiento. Podría pasar que haya asociación entre este Estado extranjero y el día de mañana otros, porque estas preferencias se pueden extender. Tengamos en cuenta el Mercosur, tengamos en cuenta otros tratados que nos obligan, y en esa extensión aparecer triangulando empresas nacionales, obteniendo contrataciones directas para obras de infraestructura en base a beneficios que le otorgamos a la República China, sin que el porcentaje de financiamiento chino sea alto. Y cuando discutamos, me voy a referir brevemente después, al primer ejemplo, porque estamos discutiendo dos tratados juntos, el Acuerdo Marco y el de la Estación Espacial. Todos los temores que nosotros marcamos en el Acuerdo Marco se verifican cuando usted lee el Acuerdo por la Estación Espacial, porque las obras del Acuerdo de la Estación Espacial que están contratadas con una empresa china, esa empresa china está asociada con una empresa del pool de constructoras de la Argentina que está siendo investigada, entre otras causas, en la causa de Lázaro Báez. O sea que todo lo que nosotros mencionamos como un riesgo potencial sobre el tratado general se verifica en el otro tratado que estamos tratando en este mismo momento, que es el de la Estación Espacial. Pero además, déjenme referirme a algo que nos parece importante. El mundo hoy se relaciona con China y lo hace de distintas maneras. África tiene una relación con China. Hay un shock de inversiones chinas en infraestructura en África. La verificación de condiciones similares está generando algunas ventajas en el desarrollo africano, pero un enorme agravamiento de la dependencia, porque la primarización de los bienes que privilegian la relación China con África se ha agudizado. Todas las cifras e incluso los problemas en relación a la migración de trabajadores chinos están generando un debate en los estados africanos sobre los tratados que firmaron con China. Pero otro país muy importante para nosotros, como Brasil, se planteó la relación de otra manera. El presidente Lula creó y definió lo que se denominó Agenda China. Brasil ha firmado convenios con China, pero previamente ha establecido objetivos propios de Brasil. La Agenda China le ha fijado al Estado brasilero el objetivo de triplicar sus exportaciones con China. No vemos en este tratado ningún documento, ni de la Cancillería, ni de ninguna instancia del Ejecutivo, que prevea metas en la relación que vamos a tener con China. Brasil definió 619 productos específicos que iban a ser prioritarios en el vínculo comercial que Brasil fijara con China. ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo que tenemos nuestros estados con China como país consumidor de nuestros productos primarios, que además está comprando empresas del sector primario argentino, Nidera, inversiones en el sector agropecuario, inversiones en puertos, no es muy difícil determinar dónde el flujo de los dineros públicos y privados chinos están viniendo a nuestra región ni qué buscan. No compartimos que eso tenga que generar un temor, no creemos que eso forme parte de una conspiración. Sí creemos que hay que fijarse objetivos de política internacional y que hay que fijarse objetivos de política comercial y que si uno relaciona y firma un tratado amplio de inversiones, tiene que tener claro qué va a priorizar. ¿Dónde está el paralelo de la agenda china de Brasil, que además es nuestro socio privilegiado en el Mercosur, en el desarrollo de la política internacional argentina? ¿Dónde están los objetivos del Estado argentino? ¿Qué productos vamos a querer priorizar en la exportación que hoy no les vendemos? Además de soja, que claramente le vamos a vender. Además, y vale la pena decirlo, de la ampliación de productos agropecuarios que la propia China está generando sobre el sorgo, sobre el maíz, sobre otros productos primarios argentinos. Es importante hacerlo, porque en esta relación lo más importante van a ser dentro de 10 o 20 años cuáles fueron nuestros objetivos estratégicos.
y cómo la evaluamos, y cómo reducimos el déficit comercial, y cómo reducimos la dependencia. Es lo mismo discutir un tratado con una potencia como China, como lo discutimos con el Reino Unido en su momento, o como lo discutimos con los Estados Unidos en su momento, o con Europa en su momento. Son relaciones entre estados centrales con economías periféricas como la nuestra. Discutir el rol centro-periferia implica fijarse una estrategia. Brasil lo hizo, hagámoslo. Paralelamente, el otro punto central tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y yo sé que el oficialismo defiende la política de ciencia y tecnología que se ha tenido en estos años, y nosotros hemos siempre rescatado muchas pautas de esa política. Ahora, precisamente el corazón de la dependencia científico-tecnológica va a estar en cómo nosotros nos correlacionamos con las potencias que tienen capacidad de inversión de alto nivel. El mundo está discutiendo hoy cuestiones que nosotros vemos muy lejanas, pero no China. El mundo está discutiendo, por ejemplo, minería espacial. Se han generado empresas públicos-privadas para la explotación de minerales que tienen que ver con la ingeniería, con la industria electrónica, con el avance de la computación, con la gran revolución tecnológica a nivel mundial. El corazón de ese avance científico-tecnológico es la investigación espacial. Y no por casualidad nosotros estamos discutiendo un tratado que habilita una estación espacial china en territorio argentino. ¿Cómo vamos a nosotros beneficiarnos de esa cooperación? Seguramente con las pautas de este tratado no. Establecemos una zona de reserva absoluta, un principio de extraterritorialidad de la soberanía argentina en 200 hectáreas de la estación espacial. No establecimos, como sí lo establecimos con el convenio con la Agencia Espacial Europea, la obligatoriedad del uso de fines pacíficos de lo que se discuta, de lo que se genere en esa estación. Pero sobre todo, déjeme leerle el artículo 2 del convenio que firmamos con la Agencia Espacial Europea. Y la obligación que fijamos ahí es que cada una de las partes deberá mantener informada a la otra sobre todas sus actividades y programa y sobre sus progresos. Deberá asimismo realizar consultas periódicas con la otra parte acerca de las áreas que ofrezcan posibilidades de cooperación. Fíjese, firmamos un convenio de cooperación espacial con la Agencia Espacial Europea y le imponemos como condición intercambiar información, compartir los avances, cooperar sobre la evolución. Nada de eso, nada de eso, nada de lo que le pusimos como condición a la Agencia Espacial Europea se lo ponemos a la Agencia Espacial China. ¿Cuál es la razón? Estamos apuntando al desarrollo espacial de la Argentina. ¿Por qué no priorizamos las instancias de cooperación? Insisto, en algo que tiene que ver con la evolución de la ciencia y de la tecnología, el rol de nuestra CONAE, el rol del CONICET, el rol de la potencialidad de las posibilidades de la Argentina en el desarrollo de su propio funcionamiento científico, tecnológico, espacial, algo que hasta hace muy poco el oficialismo en un acto público celebraba y que sin embargo acá se lo olvidó. Por último, para dejarlo al diputado Lustó, un ejemplo muy decisivo, el acuerdo ferroviario. Mire, Brasil también firmó acuerdos ferroviarios de inversión e infraestructura con China, pero estableció condiciones muy distintas a las nuestras. Brasil no importa durmientes. Brasil acordó prospección ferroviaria, acordó establecimiento de nuevas rutas ferroviarias, acordó el desarrollo de infraestructura ferroviaria conjunta y acordó transferencia tecnológica ferroviaria. 80 años después discutimos en materia ferroviaria, como en tantas otras, un acuerdo con una potencia que tiene ventaja tecnológica sobre la nuestra en el desarrollo de esta industria. Lo estamos haciendo de la misma manera. Estamos cometiendo los mismos errores. Nos estamos sometiendo a las mismas condiciones que no deberíamos aceptar. Y no las acepta Brasil, que es socio nuestro en el Mercosur. ¿Por qué la Argentina no se puede fijar objetivos distintos a los que hoy se fijó? Nosotros no estamos rechazando este tratado porque tengamos temor a relacionarnos con lo que va a ser una potencia económica mundial. Tenemos el temor de hacerlo repitiendo errores que hemos cometido con otras potencias en el pasado. Y tenemos ejemplos muy cercanos
para tomar otro mecanismo en la relación. Gracias, diputada. Tiene la palabra por el dictamen de minoría el diputado Pablo Hauking. Gracias, presidenta. Nosotros como bloque, y lo refería recién nuestra presidenta, no vamos a eludir dar este debate. Lo hemos hecho en la comisión, lo venimos a hacer acá. Hemos escuchado una introducción muy vehemente de la miembro informante del oficialismo, que de algún modo desluce una discusión que había sido más interesante en el ámbito de la comisión. Por suerte se insertaron las versiones taquigráficas, porque nosotros compartimos este objetivo. Estamos discutiendo una ley fundamental, tan importante que en 30 años de democracia, salvo en el 2001, no se había podido discutir tan específicamente, que es la relación entre el poder político y los organismos de inteligencia del Estado, o en definitiva, cómo el Estado ejerce control político sobre los organismos de inteligencia. La historia es muy rica en hechos nefastos de esta relación. Cuando uno veía el proyecto original que entró al Senado y la media sanción, hay una enorme cantidad de modificaciones que se dieron por opiniones recogidas a partir de ONGs, de especialistas que participaron del debate y que la sugirieron. Y obviamente el texto de la media sanción es muy diferente al proyecto original, pero hay que decirlo porque cuando uno ve cuáles son las diferencias, se han corregido muchas cosas del corazón del proyecto original que preservaban casualmente lo que la miembro informante vino a pedir que cambiemos. Y lo vamos a detallar. Sin embargo, a pesar de las modificaciones que se hicieron en la media sanción, queda subsistente y les pido a los miembros del oficialismo, por lo menos recojan el argumento si es que no están dispuestos a modificarlo, porque sinceramente estamos cometiendo un error sobre un objetivo que compartimos, que es precisamente romper el vínculo promiscuo entre organismos de inteligencia, jueces federales, a expensas del poder político democrático elegido legítimamente por la población. Ese es el vínculo que, como bien se refería acá, tiene ejemplos de montones de operaciones, y es el vínculo que sin lugar a dudas nos lleva acá a discutir, escuchando en todos los medios de comunicación nombres propios de agentes que hoy son nombrados y que todos sabemos de hace mucho tiempo manejan esta relación. Yo lo he escuchado al secretario Zanini en la comisión decir que por suerte se terminan los Javier Fernández, pero los Javier Fernández fueron hasta hace muy poco funcionarios empoderados por el propio gobierno, miembros que controlaban la designación de jueces a partir de sus roles en los organismos de control. Y no venimos acá a chicanear, venimos a decir, miren, si en 30 años esto no se pudo discutir, si después de un compromiso internacional asumido por el presidente Kirchner, recién 10 años después podemos sentarnos acá a cumplir este compromiso, tómense un ratito más para escuchar una advertencia que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con una excepción que con la aclaración de la miembro informante nos confirma la preocupación. El corazón de la relación promiscua entre los servicios de inteligencia y los jueces federales, además de los sobresueldos, las servilletas, cuestión que a veces pasa también con medios de comunicación o con periodistas, como se probó en la década del 90, además se centra en la posibilidad de los organismos de inteligencia de hacer investigación criminal. Y es muy diferente la inteligencia criminal de la investigación criminal. Parece una definición menor, pero es el corazón del problema. Y el texto que hoy van a votar mantiene el corazón del problema. La investigación criminal refiere a causas en trámites, tiene requisitos constitucionales, existe derecho de defensa, hay control judicial, pero sobre todo se realiza con agentes de calle, con investigación de calle. La investigación criminal
está destinada a los organismos de seguridad habilitados por las leyes nacionales para hacerlo. Si nosotros mantenemos la posibilidad de que esto lo hagan los organismos de inteligencia, estamos manteniendo la posibilidad de que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en el caso que se apruebe esta ley, intervengan en materia de investigación criminal, o sea, hagan trabajo de calle, sean convocados para participar en causas. Yo sé que el texto, y es lo que va a rebatir el oficialismo, dice que para esto hace falta autorización del juez, pero precisamente si lo que queremos es romper el vínculo entre jueces y organismos de inteligencia, mantener esa potestad bajo el control del juez es mantener esa potestad para Bonadío, para Ollarvide, para los mismos jueces federales a los que el oficialismo viene a denunciar hoy. Repito, el objetivo que plantea el oficialismo no se cumple porque la ley mantiene el corazón del problema, que es la justificación legal para que un juez federal le dé intervención en investigación criminal a personal del organismo de inteligencia, se llame CIDE, se llame AFI o se llame como se llame. Si nosotros no cortamos este vínculo, no hay reforma a lo que el propio oficialismo, y lo dijo el secretario Parrilli, el secretario Zanini, el subsecretario Mena, lo dijeron los miembros informantes, quiere solucionar. Y nosotros compartimos el objetivo de cortar de raíz eso. Cortar de raíz es o disolver los organismos de inteligencia o al menos impedir, prohibir que los organismos de inteligencia hagan investigación criminal. La inteligencia es muy diferente a la investigación. Una cosa es leer datos, recopilar datos, investigar sobre redes internacionales. Otra cosa muy distinta es intervenir en una causa determinada. Y el único control que ustedes dejan es precisamente el de los jueces federales. ¿Cómo entonces nos explican que vamos a disolver ese vínculo promiscuo? Y déjenme agregarle otra particularidad. La otra distinción importante es dividir la inteligencia de defensa de la inteligencia criminal. Por eso, cuando en el 2001 se sancionó la ley que modificó la organización de la defensa y la seguridad nacional, una ley aprobada casi por unanimidad, ¿el corazón cuál fue? Una dirección de inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad, una dirección en el Ministerio de Defensa y por encima de ellas dos un organismo de inteligencia que solamente podía recopilar e interpretar la información que esas dos direcciones le daban. Acá estamos rompiendo eso. Le estamos pasando la función sobre delitos complejos de la dirección que depende del Ministerio de Seguridad a la Agencia de Inteligencia. Para delitos complejos, narcotráficos, lo que se conoce como el núcleo de delitos complejos federales. Lo mismo, estamos habilitando a que los agentes de inteligencia intervengan en operaciones de inteligencia criminal que le están vedadas y que le deberían estar vedadas. Es muy importante ver qué han hecho los otros países de Latinoamérica porque el origen de todas estas normas, y también lo ha planteado el oficialismo, es la doctrina de la seguridad nacional y cómo la doctrina de la seguridad nacional impactó en nuestros ordenamientos de seguridad y de defensa. Cuando ustedes recopilen lo que han hecho los países de Latinoamérica cuando salieron de la doctrina de la seguridad nacional, precisamente han separado con mucha claridad la investigación criminal de la investigación de defensa. Está en la ley brasilera, está en la ley peruana, está en la ley guatemalteca, está en la ley chilena. Es más, en algunos países ni siquiera han permitido que la Secretaría de Inteligencia dependa del presidente, la han puesto debajo de ministros para que tengan doble control, para que no puedan extorsionar a los presidentes. Un argumento en defensa de lo que ustedes dicen decir, pero no hacen en el texto de esta ley. El otro gran tema son los mecanismos de control. ¿Quién controla los fondos? ¿Quién controla el movimiento de fondos? ¿Quién controla los gastos? Entiendo que haya normas que piden la declaración jurada de los agentes, pero si los agentes pueden construir, como bien se expresó acá, sociedades anónimas con dinero ilícito, ¿de qué sirve que presenten una declaración jurada?
El corazón del problema no es solo, no digo que esté mal pedirle la declaración jurada, pero el corazón del problema es quién va a controlar la operatoria de fondos reservados. ¿Cómo hacemos para evitar, y la denuncia la ha hecho el secretario Parrilli hoy, que un agente, en este caso el agente Estiuso, utilice fondos reservados para crear sociedades con fines ilícitos? Y la denuncia no la hacemos nosotros solos, la hace el propio secretario que ustedes acaban de designar en esa agencia. Entonces el corazón del tema son los controles institucionales para que en esto no pueda suceder. Los chilenos usan la Contraloría General, nosotros tenemos organismos de control, no están mencionados acá. Y hay un control que es parlamentario, y déjenme decirle otro objetivo que nosotros estamos de acuerdo. Tiene que haber control político sobre los organismos de inteligencia. ¿Cómo se logra control político? En parte con el rol que tengan las comisiones parlamentarias que controlan los organismos de inteligencia. La ley no avanza sobre la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene que tener más potestades. Los miembros de la comisión bicameral tienen que tener potestades individuales, independientes de la composición mayoritaria o minoritaria de la comisión. Y le quiero decir algo más que no se mencionó. Hay una causa de una organización, la Asociación por los Derechos Civiles, contra la Comisión Parlamentaria Bicameral de Control de los Organismos, porque la Comisión ha interpretado que su accionar es secreto, pero no que es secreto lo que dicen sus actas, es secreto incluso informar si se reunieron, es secreto incluso informar si se realizaron las actas que la propia ley le obliga a hacer. No solo no se han hecho, sino que ni siquiera aceptan informar. Y también es importante, porque este es un tema del corazón de la democracia, ver qué han hecho otros países para reforzar el control político. Hay ejemplos concretos. La ley canadiense ha, por ejemplo, generado un instrumento que podríamos tomar. Además de una comisión parlamentaria, hay un comisionado, hay un inspector general, un miembro designado por el poder político cuya responsabilidad es controlar el accionar del funcionamiento de los organismos de inteligencia. Nada de esto ponemos en la ley, nada de esto. No le atribuimos en esto responsabilidad. Ahora, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no tomar si el objetivo es compartido? ¿Por qué no ir a una ley que efectivamente salga del debate coyuntural de hoy y solucione en serio, corte de raíz en serio, la autonomía de los organismos de inteligencia para operar contra el poder político? Y yo escucho la defensa y el planteo que el oficialismo hace y no entendemos por qué entonces negarnos a ampliar ese control. Y después hay otro problema fundamental. Mire, el tema de las escuchas judiciales y el tema de las escuchas de inteligencia, que también son diferentes. En este proyecto se pasan al Ministerio Público Fiscal, el organismo que generaba las escuchas. Las escuchas requieren autorización judicial. Funcionaban en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia. Nosotros lo hemos planteado, nos gusta más el esquema español y de otros países, que el control sea jurisdiccional, que en lugar de estar bajo el Ministerio Público, que es además quien acusa, ese control esté dado por un miembro del Poder Judicial. Hay mecanismos en el mundo, se sortea, se rota, se establecen cámaras. El oficialismo nos ha contestado, el secretario, que no era la opción. Y es verdad, nobleza obliga, que otros países han dicho y le han trasladado esa responsabilidad al Ministerio Público Fiscal. Es un ejemplo que nos lo han mencionado y efectivamente es así. Pero con una salvedad muy importante. Ningún ordenamiento le permite al Ministerio Público Fiscal lo que se conoce como escuchas de inteligencia. Le traslada las escuchas judiciales, es decir, de nuevo, las escuchas que están en el marco de una investigación judicial, esas pueden tener control en algunos organismos del Ministerio de la Acusación. No es nuestro criterio, pero supongamos que concedemos que eso se ha hecho en otros lados. Nunca como acá. La escucha de inteligencia es muy diferente, es lo mismo que planteábamos al principio. Una cosa es una investigación en una causa determinada, otra cosa es una investigación de inteligencia, por ejemplo, en el estudio o en la investigación del establecimiento de una red criminal o de delito complejo o que pueda afectar la defensa nacional o los recursos naturales. Entonces es equivocado
el planteo de unificar las escuchas, y es equivocado dársela a todas. Están pensando además en una coyuntura que va a cambiar. Nadie sabe dentro de 5 o 10 años quién puede ser el que ocupe el Ministerio Público Fiscal. Yo entiendo que ustedes tengan confianza en quien han designado, entiendan ustedes que nosotros no, pero salgamos de esta discusión hoy. Y si dentro de 5 años el Ministerio Público Fiscal está ocupado por una persona con otra mayoría y con otra concepción, ¿tienen noción del poder que le están dando? ¿Tienen noción de lo que le están permitiendo a un organismo que no tiene control político? Que no tiene control político, porque el corazón del problema, y la diputada Conti lo dijo con mucha vehemencia, acusándonos a nosotros, yo le recojo el guante, el corazón del problema es siempre el control político sobre los organismos de inteligencia, es siempre cómo la legitimidad democrática se impone por sobre el secretismo, el oscurantismo y el movimiento de fondos ilegales que a veces estos organismos realizan. Cortémoslo de raíz. Muchas de las cosas que se plantearon corrigieron el proyecto original. Mira, el proyecto original claramente era un proyecto redactado por el Ministerio de Defensa, si me permiten a mí, por el área de inteligencia del Ejército. Las observaciones del CELS, del periodista Berbisky, que vino y participó, del INESIP, de una serie de organismos, llevaron a que ustedes cambien esa media sanción. ¿Por qué se quedan ahí? Nos reclamaron a nosotros como oposición que vengamos a dar el debate. Vinimos. Fuimos al debate en la comisión y les planteamos estas modificaciones y venimos de nuevo acá a decirles escúchennos. No porque nosotros sepamos más que nadie, sino porque si ustedes siguen las observaciones que estamos planteando van al mismo objetivo que ustedes plantean y que resuelven mal, a tal punto que se ha tenido que hacer una aclaración en la versión taquigráfica para corregir la posible interpretación de un artículo. Perdónenme, estamos en el Parlamento votando una ley. Tenemos una duda sobre el texto y en vez de modificar el texto, hacen una inserción para dejar en la versión taquigráfica la posible interpretación. ¿Qué valor jurídico tiene esa interpretación taquigráfica? ¿De interpretación por quién? Por un juez. ¿Por qué juez? ¿Por un juez federal? ¿Por los mismos jueces federales con los que hoy estamos en conflicto? ¿Por qué no hacer la aclaración hoy? ¿Hasta dónde, capricho? ¿Qué puede demorar una semana más modificarla y que vuelva al Senado? ¿Se dan realmente cuenta de hasta qué punto estamos forzando un mecanismo interpretativo como si esta Cámara no tuviera potestad para hacer lo mismo que el Senado hizo, que fue agarrar un texto y modificarlo? No, acá no solo no lo podemos modificar, tratamos de aclarar en la versión taquigráfica el contenido de un artículo que no nos animamos a modificar. Y por último, hay un tema muy importante, hay un régimen de jubilación anticipada y hay un traslado del personal. ¿Cuáles son las incompatibilidades futuras del personal que se jubile o del personal que se va a trasladar? Ustedes se dan cuenta que si no fijamos incompatibilidades, el agente Estiuso, hoy enemigo público declarado del gobierno, ayer no, puede desarrollar actividades de inteligencia, participar en actividades criminales, hasta colaborar con jueces. Entonces, si vamos a resolver algo nada menor, como es la disolución de un organismo para convertirlo en otro y el traslado del personal y hasta un régimen de jubilación anticipada, la ley debe incluir incompatibilidades futuras. Es una herramienta para la democracia, para el control político posterior, porque la gente que trabajó ahí, ¿dónde creen que se formó? ¿En qué servicio de inteligencia se formó? ¿Qué tipo de vínculos tuvieron esa gente con los jueces federales? Los mismos que ustedes denuncian hoy y que nosotros compartimos porque lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Y entonces es incompleta la ley si no establece claramente un régimen legal de incompatibilidades de ese personal. ¿Qué es lo que ese personal no va a poder hacer? En definitiva, venimos a este debate a plantear objeciones concretas, aportes concretos sobre el texto legal a los fines de que se corrija el texto para cumplir el objetivo que remarco debiera ser el objetivo de toda esta Cámara, que es, ya que 30 años de democracia tardamos en dar este debate crucial, aprovechemos esta ocasión para darlo y cortar en serio de raíz el vínculo más promiscuo que tuvo el Estado argentino en estos 30 años y del cual la causa AMIA es el testigo fundamental, que fue la relación entre los servicios de inteligencia, los fondos reservados, los agentes de los servicios de inteligencia y los jueces federales que controlan y manejan la impunidad
en la Argentina. Muchísimas gracias.